¿Alguna vez te has preguntado qué es un espíritu? Seguramente has visto en películas o en televisión historias acerca de espantos, de fantasmas, de seres sin ninguna forma y con una sábana en la cabeza. Pues nada más lejos de la realidad, vamos a explicarte hoy qué es un espíritu. Hola, soy Andrés Abreu y este es tu canal Vivir Espírita. Esta serie de episodios se titula La conquista de la felicidad. En este recorrido de temas vamos a descubrir las bases de los conocimientos y comportamientos sobre las cuales realmente podemos construir la felicidad permanente. A diferencia de muchos otros temas sobre la felicidad, no se hablará de ella como una palabra utópica o desde la óptica de alguien en particular. En cambio, se presentará una propuesta basada en las revelaciones de los espíritus superiores que se sustenta en la ley divina o natural, es decir, la ley de Dios. Comenzaremos con el primer tema, que aborda lo que realmente somos nosotros. Sería ilógico pensar que podremos construir un modo de vida permanente si no tenemos una comprensión completa de nosotros mismos como individuos. No se trata solo de conocer quiénes somos desde el punto de vista material, sino de descubrir qué somos desde la perspectiva psicológica y espiritual. Estamos grabando desde la bellísima Cartagena de Indias, aquí en Colombia, una ciudad llena de contrastes, de personas amables, una ciudad turística por naturaleza y que tiene mucha historia, historias algunas felices y otras tristes, historias que se remontan a la época de la esclavitud. Esperamos que disfrutes este capítulo acompañado de este mar bellísimo que tenemos a nuestra espalda, el Mar Caribe. En el hombre hay tres elementos. Primero, el cuerpo o ser material, análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Tercero, el lazo que une el alma al cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. Esto lo dice en el libro de los espíritus en la parte 6 de la introducción. Vamos ahora a explicar desde la perspectiva del libro de los espíritus esta realidad de qué es el espíritu, qué somos tú y yo realmente en nuestra esencia. Vamos a abordar algunas preguntas con sus respuestas y trataremos de explicarlas. Y por supuesto, no olvides dejar tus comentarios preguntando lo que no entiendas o aclarando de pronto lo que hayamos dicho mal, o seguramente también con aportes siempre muy interesantes desde tu perspectiva, porque entre todos construimos la verdad. En la pregunta 23 del libro de los espíritus preguntó Kardec, ¿qué es el espíritu? A lo cual contestaron, el principio inteligente del universo. Esto significa que nosotros los espíritus somos los seres creados por Dios, que además tenemos la facultad más importante para nuestro desarrollo como espíritus, que es la inteligencia. Eso unido a la razón y también a la conciencia, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Inteligencia, razón y conciencia son los elementos que nos ayudan a nosotros a avanzar en este camino de progreso. Luego la pregunta 23A dice, ¿cuál es la naturaleza íntima del espíritu? Y la respuesta, no es fácil analizar el espíritu con vuestro lenguaje. Para vosotros no es nada porque el espíritu no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo. Sabedlo bien, la nada no es nada, la nada no existe. Esto está en el libro de los espíritus, libro primero, las causas primeras, capítulo segundo, elementos generales del universo. Así que cuando te digan que el espíritu no existe simplemente porque no lo vemos, porque no lo tocamos, porque no lo podemos fotografiar, cosas de ese estilo, pues hay que poner en duda esas afirmaciones.
con el respeto que nos merecen las personas que opinan eso, porque seguramente lo hacen más desde la desinformación que desde otra cosa. Nosotros acá estamos tratando de informarnos, de aclarar, no desde una creencia, no desde una religión, desde la ciencia del espíritu, que es la doctrina espírita. En ese sentido, los espíritus existimos y tenemos características que nos permiten definirnos como seres individuales. Por esto, en la pregunta 76 preguntó Kardec, ¿qué definición se puede dar de los espíritus? La respuesta: se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Y allí entonces nos están explicando que nosotros tenemos un sitio a donde pertenecemos, una circunscripción en donde nosotros nos movemos, un punto de origen del cual vinimos y hacia el cual regresamos una vez hayamos desencarnado. Luego, acerca del origen de nosotros los espíritus, viene la siguiente pregunta que es bien interesante, pongamos mucha atención. Pregunta 78. ¿Los espíritus han tenido un principio o son eternos como Dios? Responden: si los espíritus no hubiesen tenido principio, serían iguales a Dios. En cambio son su creación y se hallan sometidos a su voluntad. Dios es eterno, eso es incontestable, pero acerca de cómo y cuándo nos creó, nada sabemos. Puedes decir que no hemos tenido principios y entiendes por eso que Dios, por ser eterno, debió crear sin descanso. No obstante, cuándo y cómo fue hecho cada uno de nosotros, te lo repito, nadie lo sabe, allí está el misterio, cierra comillas, cierra la respuesta. Nosotros definitivamente tenemos un origen, lo hemos visto en los episodios anteriores, nuestro origen es Dios. Así que esa es nuestra materia prima, nuestra fuente original, y de allí se despliega toda una serie de eventos, de acontecimientos, de vidas, de experiencias a través de las cuales nosotros vamos evolucionando. Si hasta este punto te ha interesado este tema y crees que merecemos tu confianza para que te suscribas a nuestro canal, te lo agradeceríamos muchísimo, ya que de esa forma nos apoyas para crecer y llegar a muchas más personas con este mensaje. Luego la pregunta 83 dice: ¿los espíritus tienen fin? Se comprende que el principio del que emanan sea eterno, pero lo que preguntamos es si su individualidad tiene término y si en un momento dado, más o menos distante, el elemento que los forma no se disemina y retorna a la masa como sucede con los cuerpos materiales. Es difícil comprender que algo que tuvo comienzo no pueda tener fin. La respuesta: hay muchas cosas que vosotros no comprendéis porque vuestra inteligencia es limitada, lo cual no es una razón para rechazarlas. El niño no comprende todo lo que es comprensible para su padre, ni el ignorante comprende lo mismo que el sabio. Te decimos que la experiencia de los espíritus no tiene fin, es todo lo que podemos decir por ahora. Así que nosotros, si bien tenemos un origen, hubo un día en que fuimos creados por Dios y que nos permitió empezar un proceso de aprendizaje, de experiencias y evolución, la buena noticia, aunque todavía no la comprendamos del todo, es que no tenemos fin. Es que nosotros continuaremos existiendo por siempre, pero cada vez en estados de conciencia superiores. Para eso debemos nosotros dirigir nuestros esfuerzos para que rápidamente podamos conquistar esa felicidad y esa armonía, y entonces nuestro día a día, ya como espíritus, sea cada vez mejor. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tema también muy importante acerca de nosotros los espíritus. ¿Qué pasa después de la muerte? También dedicaremos otros capítulos muy especializados sobre este tema, pero en términos generales, escuchemos lo que nos enseña el libro de los espíritus. Al abandonar el cuerpo, el alma regresa al mundo de los espíritus del que había salido y retoma una nueva existencia material
después de un lapso relativamente prolongado, durante el cual permanece en estado de espíritu errante. Esto significa que nosotros los espíritus, después que dejamos la vida material, después que abandonamos el cuerpo físico en el fenómeno que se conoce tradicionalmente como muerte, pero que nosotros lo reconocemos como desencarnación, dejar el cuerpo, lo que sucede es que regresamos al mundo espiritual, de donde salimos y al cual volvemos siempre, porque ese es nuestro mundo natural o primitivo. Cuando nosotros regresamos allí, estamos en lo que se llama estado errante. Quiere decir una transición, una etapa intermedia entre la vida física y nuestro estado como espíritus desencarnados. Son estados transitorios que en la medida que vamos progresando como espíritus, cada vez son más largos, hasta que al final definitivamente no regresamos al mundo material porque ya la reencarnación como herramienta de progreso no es necesaria. Eso sucede cuando ya estamos muy avanzados en la escala evolutiva de los espíritus, cuando ya hemos conquistado esos valores y virtudes, características que nos distinguen como espíritus puros. También nos explica que el alma, nosotros teníamos nuestra individualidad antes de encarnar y la conservamos después de separarnos del cuerpo. Quiere decir eso que cuando desencarnamos no dejamos de ser nosotros, no nos convertimos en un gran todo, como si fuéramos una pieza de plastilina que se une a la pieza más grande, sino que mantenemos nuestra esencia, lo que nos caracteriza, lo bueno, lo no tan bueno, las experiencias y todo aquello que nos hace únicos. Con eso nos vamos al mundo espiritual y eso hace parte de nuestras herramientas o instrumentos con el que luego, en una nueva existencia física, empezamos a desarrollarnos. Construimos sobre lo construido. A su regreso al mundo de los espíritus, el alma encuentra allí los que conoció en la tierra, y las existencias anteriores vuelven a su memoria con el recuerdo del bien y del mal que ha hecho. Esto también está en la introducción, parte 6 del libro de los espíritus. En la pregunta 136b dice: ¿qué sería nuestro cuerpo si no tuviese alma? Una masa de carne sin inteligencia, todo lo que queráis excepto un hombre. Así que los espíritus superiores nos están enseñando que el cuerpo solo no sería más que una máquina biológica. No sería más sino un conjunto de órganos, tejidos, sistemas, células, pero que no tendrían vida desde el punto de vista de la inteligencia, de la razón, de la conciencia. Necesita el cuerpo tener un espíritu vinculado a él para que le transmita la esencia que le da la vida desde el punto de vista orgánico, que se llama el principio vital. Esto también está explicado en el libro de los espíritus. Pero no solamente el principio vital, se requiere estas características o estos atributos que he mencionado. El cuerpo en sí mismo, el cerebro, no es el agente de la inteligencia. El origen de la inteligencia somos nosotros los espíritus. El cuerpo y el cerebro lo que hacen es una función de traductor de ese atributo del espíritu. Así como la conciencia, definitivamente el cuerpo en sí mismo no es el que toma decisiones en relación al bien o al mal, a la satisfacción de sus pasiones, de sus deseos, sino que es el espíritu el que empieza a tener esas decisiones, las tiene de hecho y apenas las ejecuta a través del cuerpo. Entonces, esas historias de cuerpos que se mueven por sí mismos como zombies y todo eso, ya sabemos que no son reales del todo porque no hay un sustento desde el punto de vista espiritual que lo acredite.
El cuerpo es el instrumento del espíritu. El cuerpo no es nada desde el punto de vista de conciencia, inteligencia y razón sin que el espíritu esté vinculado a él. Así que valoremos nuestro cuerpo, claro, porque es un instrumento de progreso, una herramienta bendita que Dios nos ha concedido. Pero él tiene su función mientras el espíritu lo necesite. Pregunta 141. ¿Hay algo de verdad en la opinión de quienes piensan que el alma es exterior al cuerpo y lo rodea? Respuesta: el alma no está encerrada en el cuerpo como el pájaro en una jaula, sino que se irradia y manifiesta como una especie de luz a través del farol o como el sonido alrededor de un centro sonoro. En este sentido podemos decir que el alma es exterior, aunque no por eso es la envoltura del cuerpo. El alma tiene dos envolturas, la primera sutil y ligera, que es la que tú llamas perispíritu, la otra densa, material y pesada es el cuerpo. El alma es el centro de estas envolturas, como el germen en el carozo de una fruta. Ya lo hemos dicho, esto es lo que contestan los espíritus. Quiere decir que definitivamente es el cuerpo el que vive en función del espíritu. Nosotros, como espíritus, somos seres multidimensionales. No es que estemos enfrascados entre el cuerpo, como algunos piensan, ni que estemos limitados, sino realmente somos nosotros una especie de energía que irradia a su alrededor y de una manera que luego explicaremos en capítulos más adelante, transmite toda la información en términos de inteligencia, impulsos, control al cuerpo físico por medio de este otro instrumento que se denomina periespíritu. Entonces hay un complejo mecanismo a través del cual nosotros como espíritus nos comunicamos e interactuamos con nuestro cuerpo físico, pero pues no es el espíritu que está encerrado entre el cuerpo. Es decir, el espíritu no está limitado a las tres dimensiones, como sí lo sucede con el cuerpo. El cuerpo físico tiene las tres dimensiones, que es alto, ancho, profundo, como todo lo demás que nos rodea aquí en el mundo material. El espíritu va más allá de esas dimensiones, entonces solamente por un tema de compatibilidad dimensional no es posible concluir que el espíritu está literalmente encerrado en el cuerpo. Por eso también nos podemos proyectar durante el sueño, durante estados alterados de la conciencia y todo ello, porque nos abstraemos del cuerpo, nos emancipamos temporalmente de él y luego simplemente nos reconectamos. Solamente cuando se rompe definitivamente el vínculo entre el espíritu y el cuerpo, se produce la desencarnación y eso ya es irreversible. Aprendido hoy, podemos empezar a vislumbrar cuál es nuestra esencia. Definitivamente somos espíritus creados por Dios con atributos especiales como la inteligencia, la conciencia, la razón y entre otros que nos habilitan para poder tener una vida o varias vidas siempre en progreso, o por lo menos eso es lo que se pretende, que tengamos que en cada existencia un avance tangible hacia la felicidad. Si nosotros queremos ser felices, porque así es, ese es como el título central de esta serie, pues debemos empezar por comprender qué somos. Algunos pretenden ser felices pero ni siquiera tienen conciencia de lo que son en su esencia espiritual, entonces sus objetivos y sus deseos de felicidad están circunscritos a lo material. Entonces felicidad de tener dinero, felicidad de tener viajes, felicidad de tener poder, que al final esos son felicidades, entre comillas, efímeras, pasajeras, que así como llegan se van. Aquí nosotros estamos hablando de una felicidad permanente, de la cual nosotros nos podamos hacer dueños, de la cual nosotros podamos realmente construir. Y no simplemente que dure un par de días, un par de años, sino que permanezca con nosotros siempre.
Comprende la esencia de tu ser como espíritu y vas a empezar a entender cuáles son los requerimientos, las condiciones para poder construir tu felicidad. Conocer las leyes de Dios, transformar tus defectos o pasiones en virtudes, comprender cuál es la mayor de esas virtudes y cómo eso se puede integrar en nuestra vida cotidiana. En eso vamos a trabajar en los siguientes capítulos. Así que no olvides suscribirte al canal. De esa forma nos ayudas a llegar a más personas con estos mensajes. Y si este video te gustó, dale like. Son pequeñas acciones que nos impulsan a llegar más lejos en esta tarea divulgativa. Soy Andrés Abreu y te espero en el siguiente capítulo. Hasta pronto.